Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy miércoles 6 de agosto del 2025 con 27 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. ¿Qué tenemos para compartir con todos ustedes en el día de hoy? Bueno, hay muchas informaciones internacionales, muchas. Está el representante del presidente Trump visitando a Putin allá para que lo maree en Moscú, allá en el Kremlin. No va a salir nada de ahí. Bombas y más bombas es lo único que va a salir de por allá. Pero está en curso aquel plazo reducido que Trump le había dado. De 50 días, luego lo redujo a 10 y ya está corriendo, está ahí pronto. Si no, le van a aplicar las sanciones, supuestamente. Dan tanta vuelta para lo mismo. Está el problema de la redistribución de las votaciones de los condados en Texas para ver si se apropian, cambiando las reglas de juego, de 5 asientos más en la Cámara de Representantes, los republicanos, por instrucciones de Trump, y que los diputados de Texas estatales se han ido del estado para no participar de las votaciones, y el gobernador de Texas, Abbott, ha dicho que los va a quitar de sus puestos, que los va a meter presos, y hasta Trump habló de usar el FBI para obligarlos, perseguirlos, llevarlos allá para obligarlos a votar. Pero los otros estados donde los demócratas pueden hacer lo mismo, entonces harán lo propio. Se ha dicho en Nueva York, ya lo han dicho en California. Entonces va a haber un desastre ahí de marca mayor para que ustedes vean cómo está la institucionalidad de los Estados Unidos. Se fue a la porra todo lo que se implica institucionalidad, bipartisano, o sea, la racionalidad es mantener el poder a toda costa para imponer su posición y su voluntad, cambiando las reglas de juego, porque imagínense, eso es como decir, y ahora vamos a quitar la segunda y ya no se pisa segunda, se viaja da de primera a tercera. Ajá, qué bueno, para tú tener más carrera a costa de perjudicar al otro. Eso no es democracia, eso es truco, artimaña, artilugio. Sigue el tema de Jeffrey Epstein y todas esas acciones que se están haciendo desde allá. Muchos analistas las perciben como unas especies de bombas de humo para disipar, para cambiar la narrativa, para hacer que el tema se muere, pero cada día más, como cuando esas llaves gotean, drip, 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 que van cayendo, siguen apareciendo más cosas y más cosas. Los familiares, informaciones, que si fotos, las propias bases de los republicanos que guisaron, como decimos nosotros acá, con ese tema de la teoría de la conspiración y que los demócratas eran los pedófilos. Ahora resulta que las pelotas, como dice Hipólito, los fly le están cayendo en los pies. Y su principal figura, Donald Trump, dice que no sabe, que no quiere, y todo lo que se ve no es más que un intento de ocultamiento. Y ahora acusan a Obama, acusan a los de las cosas de los rusos, acusan a todo, prácticamente el gabinete de Obama y prácticamente todos los procuradores que han pasado, porque no es más que queriendo como que hacer un sainete para ocultar y que el tema salga de circulación y que por qué no se habla de otras cosas. El mismo Trump lo ha señalado, estuvo en Escocia y allá le preguntaron, volvió y le siguen preguntando. Y han traspasado a la tipa esta, que yo creo que ella es peor que el mismo Epstein, la Ghislaine Maxwell, porque ella era la que iba, sacaba a las niñas, a las jovencitas, y se las llevaba, participaba de las orgías y las cosas, y ahora Trump la cambian de una cárcel de alta seguridad para prácticamente un resort, que es una cárcel ahí de que si yo, a lo mejor tendrá, como aquí en Najayo, que le ponen hasta televisión y de todo. Bueno, todas esas cosas están en Estados Unidos, los dos temas, lo de la redistribución de los condados para agenciarse 5 asientos más para las elecciones que vienen en el año que viene, que donde no las tiene todas consigo Trump por su desempeño económico, que él dice que es excelente, pero los ciudadanos americanos que están sintiendo los embates no lo ven de esa manera. Casi 60% desaprueba su gestión. Eso en Estados Unidos.
Ahorita vamos a entrar en los detalles, la parte de los aranceles, por supuesto. Ayer veíamos cómo lo que decía ADOEXPO, la nuestra de aquí, la Asociación Dominicana de Exportadores, explicaba en términos cuantitativos y reales, no dije que teóricamente, no, como lo hemos dicho, porque también para eso uno estudia y para eso los especialistas analizaban las cosas, que de las exportaciones dominicanas, los exportadores dominicanos, 1.600 y tantos productos que se están exportando a los Estados Unidos, o a todo el mundo básicamente, pero el 80 y pico, casi el 90 van a Estados Unidos, han pagado unos 50 millones de dólares por el arancel del 10% que Trump nos puso. Pero como yo le decía y en otras ocasiones les explicaba, hay empresas que pueden asumir alguna proporción de ese incremento arancelario, de ese impuesto en las aduanas, pero hay otros que no, que decían ADOEXPO. Hay empresas que lo han asumido 100%, ese 10% lo pagan ellos para no afectar su producto final porque le puede afectar las ventas. Hay otras que no pueden asumirlo y tienen que hacer de tripas corazón y han asumido la mitad, 50-50. Asumo 5% y transfiero 5%. Ese 5% lo paga el importador norteamericano y lo transfiere al producto final que compran ¿quién? El consumidor norteamericano. Y hay otras empresas, no dijeron la proporción de uno, de otro ni de la tercera opción, que es que no pueden asumirlo y lo transfieren 100% a los usuarios. Por eso es que la Reserva Federal siente y sabe y proyecta que va a haber mucho más inflación de lo que está viendo actualmente, que ha venido repuntando, y por eso no baja la tasa de política monetaria, la tasa del Federal Reserve. Y aquí no podemos hacer otra cosa que lo mismo que ellos hacen allá, con muchísimas otras debilidades, como ya veíamos, la zigzagueante política, que cuando inyectamos capitales, aquí, dinero en circulación, entonces se nos dispara el dólar, como criticaba Jaime Aristi. Bueno, y eso es, miren cómo venimos de allá para acá, lo que nosotros tenemos que enfocarnos, porque nuestra economía está muy interrelacionada con la de los Estados Unidos. No tanto, por ejemplo, como México y Canadá, que tienen cantidad de subproductos que van de un lado al otro para un producto terminado, por ejemplo, como los vehículos, que hay piezas de vehículos que pasan por la frontera en los grandes lagos por ahí, en Michigan, en Minnesota y esos sitios, hasta 5 y 6 veces piezas de vehículos. Y si la vas a poner impuesto cada vez que pase, ya usted sabe lo que va. Bueno, todas esas son cosas que están y nos impactan a nosotros. Entonces, aquí en el país hay informaciones hoy sobre la CEPAL, Latinoamérica, y crecimiento y proyecciones, que también las vamos a contrastar. Pero cuando se habla de esa excusa, siempre es bueno tener una excusa, mano, ciertamente, pero si la excusa es razonable y si es creíble, pues tú la vendes y la usas. Pero las excusas son una manera de explicar la falta de un resultado. Pues si yo doy jonrón, yo no tengo que explicar nada. Ahora, cuando yo me poncho, el umpire me cantó una bola afuera por strike, qué sé yo qué, me dolía acá, estoy lesionado, el bate está yo no sé. Entonces, más o menos esa es la idea. O sea, las excusas sirven para eso, para tratar de explicar unas falencias o una falta de resultado positivo. Puede haber resultado negativo. Entonces, ese también se trata de explicar, pero a la falta de resultado positivo, tú puedes buscar excusas. Por consiguiente, las excusas tienen un periodo razonable de existencia. No la puedes usar para todo el tiempo y para justificarlo todo. Porque dice, creo que era para Lincoln, y si no era él, no importa, pero lo importante es lo que decía, lo que se decía. Dice que se puede engañar a mucha gente durante mucho tiempo. Una frase famosa, se puede engañar mucha gente durante mucho tiempo. Lo que no es posible es engañar a todo el mundo
durante todo el tiempo. Entonces, bueno, las excusas, simple. Cuando la pandemia, esa era una excusa muy razonable y obviamente todo el mundo hubo que hacer situaciones, hubo que hacer inyección de capital, eso provocó inflación, hubo que se frenó la economía, todo es ayudar gente para que subsistieran, todo ese tipo de cosas. Y la pandemia marcó este inicio de siglo. Perfecto. Las crisis financieras, la crisis de Baninter, cuando el mal manejo de la crisis de Baninter y el desastre que hubo económico en el 2003, 2004, explicativa, ok, tú lo puedes tomar, tú la sales de ahí. Las crisis financieras, el subprime, la quiebra de bancos en Estados Unidos que afectó a nivel global. Y en el 2000, eso fue en el 9, el 10, y eso afectó todas las economías de Europa, la quiebra, el desempleo en Estados Unidos. Ustedes se recuerdan como en Wall Street, cómo se llenaba de protestas, que pusieron campamentos, todo eso tiene sus repercusiones si tú los explicas, los usas para decir, bueno, aquí porque obviamente se dice que cuando Estados Unidos tiene una gripe, a nosotros nos da aquí una neumonía por esa dependencia que hablábamos ahorita. Entonces, ¿qué más? Cuando la crisis de los commodities, que el petróleo llegó a colocarse en $148 el barril. Ahora mismo está, miren a ver si es mucho o poco, que ahora mismo en tiempo real en la Bolsa Mercantil de Nueva York, que abrió junto con nosotros aquí a las 9 de la mañana, el crudo de Texas, el West Texas Intermediate, subió 1.78%, $1.16 y está en $66.31. Y yo le estoy hablando de $148 el barril. Miren ustedes, estamos hablando de que en ese momento estaba 40 y 48, 48, 88 dólares por encima del precio actual. Más de un 150%. Y subieron las grasas vegetales, el arroz. Hubo países como Tailandia y países que todas las políticas de apertura comercial cerraron para defender sus fronteras porque ellos comen más arroz que todo el mundo, esa gente por ahí asiático. Y en muchísimos productos, prácticamente todos los productos se dispararon 30, 40, 50, hasta 70%. Y nosotros, todos esos productos importados, que depende de la economía, tanto de productos finales como semiproductos para elaboración, digamos, la harina, para el pan, ¿verdad? El trigo para producir harina, etcétera, entre otras cosas, se dispararon astronómicamente y eso tuvo un impacto. Tú esas cosas las puedes usar como una excusa, como un argumento, pero no la puedes extender en el tiempo porque pasó y pasó. Ya la pandemia pasó. Tú no me puedes venir a hablar a mí de pandemia, ni que la pandemia y que la pandemia. Tú le diste un uso y la extendiste hasta que aguantó. Pero es como un elástico que tú lo estiras y pierde su elasticidad. ¡Tac! Y ya, no da más, no vuelve para atrás. No vuelve para atrás. Entonces, hay cosas que tienes tú que ocuparte de ellas, que son tu responsabilidad, que tú tienes que resolverlas. Y eso cuando, que a nivel internacional la incertidumbre, miren por dónde es que voy, no es crítica, es aleccionamiento. Ayer, ¿qué veíamos? ¿Qué veíamos ayer? Las remesas, 15%. La inversión extranjera, 12%, o la inversión 12%, la remesa 15%. Anyway, lo que dé, por encima de 10%. La remesa, 10%. La inversión extranjera, 15%. Las exportaciones, 10%. Turismo, por encima también. Entonces, cuando te dicen, que a nivel internacional y justificación y explicaciones, pero ¿cuál es el impacto que está teniendo esta crisis internacional? Porque si nos estuviera impactando, en lugar de 15, hubiéramos crecido 30. La inversión extranjera directa, pero 15 ya es un récord, no es verdad. Las remesas no han bajado, siguen creciendo. Turismo sigue creciendo.
exportaciones siguen creciendo. Entonces, ¿cuál es el argumento? No, ese es el argumento. Vamos a dejarlo, dejémoselo al Banco Central para su retajila de cosas que publica, como le decía Jaime Aristi, que esas cosas que se comunican desde la autoridad monetaria distorsionan y confunden al inversionista, porque si yo estoy, porque lo que estamos aquí, y el que está viendo mi programa y que me conoce y que dedica un tiempecito, y yo le agradezco para informarse y déjame ver cómo, oír otras opiniones, ¿verdad? No la misma campana y el sonsonete de esa gente que habla muchas cosas sin saber. Ok, nosotros de aquí más o menos tenemos y contacto, y uno conoce empresarios, y uno le pregunta cómo le está yendo, y que si aquí, que si allá. Pero imagínense usted que yo soy un inversionista que estoy en Australia, que pertenezco a un banco de inversión y tengo que tomar una decisión de una persona que me consulta, y yo entro aquí y veo a la prensa y veo lo que dice y veo lo que se dice y veo la publicación del Banco Central y me llevo de lo que dice el Banco Central. Y si hay una información fidedigna, pues qué bien, qué bueno, qué positivo, y eso es un insumo importante. Pero si eso es contradictorio y marea, y cuando tú ves una cosa y que usted toma hoy, pero ven acá, ese país tiene, un día sube, aumenta la masa monetaria, otro día tira dólares para recogerla, otro día vuelve a incentiva, la economía subió, que vamos a crecer 5, que vamos a crecer 2.5, ¿qué es lo que está pasando? El otro día ya dice, espérate, entonces si voy a tomar una decisión de inversión, me echo. Me aguanto, déjame ver, esperado, déjame buscar entonces otra información, otro contacto. Por eso es importante ese tipo de cosas y no querer dorar tanto la píldora y asumir las cosas como son. Asumir las cosas como son para poder corregir las falencias. Por eso, el presidente que dijo hace 2 semanas en guerra, tantas demandas, sin más ingresos no se puede, no recaudamos lo suficiente, la economía no lo aguanta para hacer tantas cosas. Bueno, recaudamos, hemos ido, ahí vimos lo de aduana, ahí vimos lo de la DGI, todos récords de recaudación. Entonces el problema no está en la recaudación, el problema, ciertamente, si recaudáramos más, mejor fuera, porque la presión tributaria es baja. Decía el doctor Antonio Siriaco ayer, del decano de la UAS, que el gasto público de nosotros, comparado con los otros países, está por debajo. Pero no es nada más que está por debajo, es la eficiencia de ese gasto, en donde hemos privilegiado el gasto corriente, perjudicando el gasto de inversión para mantenernos en una especie de camisa de fuerza de que del 3% del déficit, cuando también el Producto Interno Bruto, que debió crecer, como decía ayer, veíamos esa opinión de Henry Hebrard, debíamos haber crecido 5%. Lo que estamos creciendo promedio del 21 al 25, crecimos 3.6 fue, ¿no? Y en promedio a largo plazo debíamos haber crecido, la inversión del capital es 2.2, debió ser 4 por lo menos. Entonces ahí es donde está el problema. Y obviamente sin dinero no se puede hacer nada, pero con el que tienes que hacer algo. O te lo comes o haces algo. Y ese es el dilema que enfrenta el gobierno. Dice mi amigo, mi colega Magín Díaz, nuevo ministro de Hacienda, el presidente dice, no he hablado con Magín de reforma fiscal, eso no se lo cree absolutamente nadie. Pero obviamente él lo dora, y tiene que hablar de eso, porque es que ese es el tema fundamental. Magín Díaz dice, el diálogo será la base para construir una política fiscal eficiente y sostenible. El diálogo. Parecería ocioso eso que dice Magín, pero justamente de las quejas fundamentales que hubo con mi amigo Jochi Vicente, el pasado ministro de Hacienda,
es que todo lo tenía circunscrito a su equipo, a su grupo, y hacía las cosas a lo que él le pareciera, y por ejemplo, y su reforma fiscal, que fue la del presidente, porque el presidente la sometió y tuvo que echarla para atrás, porque el presidente la asumió. Al final del día, él es que la asumió. Si él le dice a Hochi, no, gaveta eso, no, él la mandó. Y se armó el rebú, y ahí empezó a conocerse, no, pero esto no es un tollo, esto es un adefesio. Esto es peor que un tollo. Porque si fuera un tollo, no fuera nada. Porque entonces esto es un adefesio que le carga a la población, una reforma totalmente regresiva, abusiva, que no enfocaba los temas fundamentales, habiendo sido advertidos por la Asociación de Industria, por el CONE, por la Asociación de ANGE, por todos los economistas, las recomendaciones que había de la CRES, de Andy, de Jaime, mía, de Antonio Siriaco, de Iván Joy, de todos los que opinan, y toda gente que sabe de eso. Entonces, diálogo, eso es importante. Diálogo para construir una política fiscal eficiente y sostenible, moderna. Se reunió con la Asociación de Empresas, la Organización de Empresas Comerciales. Dice Magín, queremos trabajar de la mano con todos los sectores que generen valor a la economía. Valor a la economía, los que aportan al desarrollo. Para garantizar eficiencia en la gestión económica. Yo tengo esperanza. Dice, la búsqueda de consensos y la articulación de políticas públicas que promuevan el crecimiento económico. La reforma pasada hacía todo lo contrario. Ni incentivaba la formalización, ni enfrentaba la evasión, tanto del ITEVIS como del impuesto sobre la renta, ni facilitaba la formalización de negocios, la inversión. Era regresiva, cogía piedra para los más chiquitos, no enfrentaba la eficiencia del gasto tributario, a quienes se le continuará dando, a quienes se les dosifica, a quienes se le corta, pues no lo necesitan. Todas esas cosas fueron señaladas, fueron dichas, fueron advertidas. Entonces yo entiendo que esa es la actitud. Magín lo está haciendo bien en ese sentido. Y señalaba que se va a seguir reuniendo con los demás sectores. Aquí estaba con los comerciantes, ferretería, farmacia, tienda, supermercado, etcétera. Eso es importante porque el sector servicio es importantísimo. Es importantísimo. Muy bien, Magín. Yo creo que si Magín es coherente con lo que él ha venido postulando, con su historial como profesional y su prestigio, y una persona con reputación que tiene reputación que perder, yo espero que no le pase, y estoy seguro que yo estoy que no meto la mano en candela por nadie, porque la metí 40,000 veces por el señor este que estaba ahí, el chino de educación, y el desastre que ha dejado. Ahí está el lío de las escuelas que no alcanzan las aulas, la tanda extendida, que si la quitaron, que si no la quitaron, el desastre, ¿verdad? Digo, ya no estoy para meter la mano en candela por nadie, pero conociendo la capacidad de Magín y sus postulados, yo entiendo que lo único que le pido es coherencia con eso. Y yo creo que sí lo va a lograr. Pero, miren qué pasó. Milton Morrison, si de algo sabía, era de electricidad. Lo mandan a Edesur y el fracaso no pudo haber sido más estrepitoso. Entonces el presidente lo premia y lo manda para Intran. Bueno, él es que tiene la capacidad para hacerlo constitucionalmente, pero bueno, hago ese señalamiento porque si algo sabía él era de electricidad y fracasó. En este caso yo no creo que Magín le pase igual. Yo solamente quiero que él sea coherente con lo que ha postulado, con lo que ha escrito, con lo que él ha venido diciendo, y yo creo que para eso el presidente lo puso ahí. Olvidémonos de eso, que eso estará así. Y ojalá esa reforma, en lugar de ser regresiva, la que él proponga, yo espero que sea así, sea progresiva. Y enfrente esos temas que hemos venido hablando. Eso es importante. Miren, ayer hablábamos del fideicomiso en la ciudad Juan Bosch, que las
las concesionarias de telecomunicaciones y de tecnología alegaban que ahí se está favoreciendo como que a una sola empresa para que tenga el control y que se está violando la ley y un sinnúmero de cosas. El fideicomiso, como comenté eso ayer, hoy sale en la prensa, de nuevo las concesionarias vuelven y ratifican eso, pero el fideicomiso de la vivienda esa, de vivienda de bajo costo, BCE, vivienda de bajo costo, eso es lo que significa. Dice que defiende la transparencia de lo que se está haciendo, que el proceso ha sido transparente y conforme a la ley, que el modelo de licitado no promueve un monopolio como se ha afirmado, sino que establece una infraestructura abierta y neutral, que las $12 mencionado en el fideicomiso, que es un monto tope, que es una renta técnica máxima, que los operadores podrán cobrar entre sí, pero no al usuario final. O sea, si yo le voy a cobrar al operador, le voy a pagar $12, el usuario final al final es que paga todo eso. ¿Cómo así que no se va a pagar? Bueno, cada prestadora definirá su tarifa al cliente. Dicen ellos, el fideicomiso, que la oposición de algunas empresas, no precisa cuáles, busca mantener un sistema desorganizado y excluyente. A mí me llama la atención porque es un fideicomiso de viviendas de bajo costo. Un fideicomiso de vivienda de bajo costo. O sea, para administrar eso, para que se construyan, para que se coloquen, para cobrarlo, etcétera, etcétera. ¿Por qué tiene que entrar en esta parte que ya es como de la estructura de operatividad de la industria de las telecomunicaciones, que busca mantener un sistema desorganizado y excluyente? O sea, que ese fideicomiso para construir viviendas de bajo costo está tratando de ser como el chapulín colorado para salvar en esa área, por ejemplo, de que el sistema sea organizado y no excluyente. Como que me llama la atención. Como que no parecería que eso fuera parte de su función. Y una cosa como que simple. Sin embargo, obviamente, con todo el derecho que ellos tienen, yo lo comparto aquí, no estoy ni a favor de la distribuidora, de las concesionarias, que vendría siendo como la distribuidora de electricidad, en este caso las concesionarias de telecomunicaciones, ni del fideicomiso. Simplemente aquí hay alguien que no está hablando la verdad. O las concesionarias o esta gente. Como hablé ayer de la denuncia que habían hecho el Comtec, que se llama, hoy le di cabida a la respuesta del fideicomiso. Pero definitivamente o está hablando falsedades la concesionaria o está hablando falsedades el fideicomiso del que estamos hablando. Pero le dimos cabida a uno y le dimos cabida al otro. Una pausa, que esto es Economía y Mercado.